Del Evangelio de Mateo, ya vamos en el capítulo 21 y vamos a leer hoy del 33 al 46. Este es el sermón correspondiente al Día del Señor, 21 de julio de 2019, titulado El Rey juzga a los líderes judíos. El Rey juzga a los líderes judíos. Y leemos la palabra del Señor en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Escuchen otra palabra. Había un propietario que plantó un viñedo, lo cercó, cavó un lagar y construyó una torre de vigilancia. Luego arrendó el viñedo a unos labradores y se fue de viaje. Cuando se acercó el tiempo de la cosecha, mandó sus siervos a los labradores para recibir de estos lo que le correspondía. Los labradores agarraron a esos siervos, golpearon a uno, mataron a otro y apedrearon a un tercero. Después le mandó a otros siervos en mayor número que la primera vez y también los maltrataron. Por último le mandó a su propio hijo pensando, a mi hijo sí lo respetará. Pero cuando los labradores vieron al hijo, se dijeron unos a otros, este es el heredero, matémoslo para quedarnos con su herencia. Así que le echaron mano, lo arrojaron fuera del viñedo y lo mataron. Ahora bien, cuando vuelva el dueño, ¿qué hará con esos labradores? Hará que esos malvados tengan un fin miserable, le respondieron. Y arrendará el viñedo a otros labradores que le den lo que le corresponde cuando llegue el tiempo de la cosecha. Les dijo Jesús, ¿no han leído nunca las Escrituras? La piedra que les echaron los constructores ha llegado a ser la piedra angular. Esto es obra del Señor y nos deja maravillados. Por eso les digo que el reino de Dios se les quitará a ustedes y se le entregará a un pueblo que produzca los frutos del reino. El que caiga sobre esta piedra quedará despedazado, y si ella cae sobre alguien lo hará polvo. Cuando los jefes de los sacerdotes y los fariseos oyeron las palabras de Jesús, se dieron cuenta de que hablaba de ellos. Buscaban la manera de arrestarlo, pero temían a la gente porque ésta lo consideraba un profeta. Palabra de Dios. Amén, Señor. Hoy estás hablando tu palabra a tu pueblo y te suplicamos que esta palabra sea contundente a nuestros corazones, que haga una obra transformadora y que, Señor, nos libre del juicio de Dios. Ahora, Señor, suplicamos que la iglesia sea edificada en la palabra de Dios, que lo que hoy tú estás hablando nos edifique en el carácter de Cristo. Pero también oramos para que aquellos que no han escuchado el Evangelio puedan recibirlo hoy por tu gracia y por tu amor. Y para que tu siervo sea bendecido con la asistencia del Espíritu Santo para que predique correctamente la palabra de Dios y que este mensaje llegue a los corazones por el poder de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Te lo explicamos en Cristo Jesús. Amén y amén. Algo muy importante de lo que nos habla la Biblia dentro de todo el contexto bíblico, dentro de toda la panorámica de la Escritura, es que Dios es un Dios que hace juicio. Estamos muy acostumbrados que en la iglesia moderna se habla de un Dios de puro amor, un Dios que no va a castigar a nadie. Muchas falsas doctrinas, religiones, sectas hablan de que no hay infierno porque Dios no es tan malo que va a enviar a sus hijitos al infierno. Y la verdad, sí, Dios no va a enviar a sus hijos al infierno. Los hijos somos redimidos. Pero sí hay infierno y allá va a enviar a los réprobos, a los desobedientes, a los que no se sujetan a Dios. La iglesia moderna se ha olvidado y aún aborrece de ese aspecto del carácter de Dios, de que Dios es un Dios justo, que juzga y condena. Y este pasaje es muy claro. En este pasaje Jesús habla claramente acerca del juicio de Dios. Porque, ¿saben una cosa? El liberalismo teológico se basa o dice esto. No, Dios no va a juzgar. Dios, el Dios del Nuevo Testamento, Jesús es un dechado de amor, es un barril de miel. Él no va a juzgar. Falso. Aquí el Señor dice que va a haber, que hay juicio.
Por eso nosotros los creyentes debemos debemos tener temor reverente al juicio de Dios. Y segundo a los Corintios capítulo 13 versículo 5 dice: examinaos en vuestra fe para mirar si verdaderamente sois de Dios. Ahora volvemos, para comprender el texto vamos a volver al contexto. Nos habla todo el pasaje acerca de que los jefes de los judíos vinieron al Señor Jesús y lo increparon. Le demandaron una carta de autorización o una autorización para hacer la buena obra del Evangelio, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué van a pedir autorización para hacer lo bueno? No, lo bueno hay que hacerlo porque hay que hacerlo. Ellos se molestaron porque Jesús les estaba demostrando fehacientemente que Él es el Mesías. Estaban muy molestos, pero también tenían temor del pueblo. Dice allí el último texto, decía, pero tenían a la gente porque ésta consideraba que Jesús era profeta. Ellos le tenían miedo no al profeta, no al Cristo. Ellos le tenían miedo a la gente, pero le tenían terrible odio al Señor. Y además de eso ellos estaban muy prevenidos por el Señor Jesucristo y por eso lo odiaban, porque es todo lo que estaba haciendo el Señor Jesús. Estaba anunciando el mesianismo de Jesús, y esto implicaba un cambio de gobierno. El sistema de gobierno iba a ser cambiado. Ellos sabían en su corazón que el Mesías venía a asumir el reino, pero ellos no querían a ese Mesías que los sacara a ellos de su posición de privilegio. Ante esta situación que se presentó con los judíos, con los jefes de los judíos y los escribas y fariseos, el Señor Jesús les responde con 3 parábolas. Ya vimos la primera. En la primera, el ejemplo de los 2 hijos. Él les hace una confrontación y les hace ver que los 2 hijos son desobedientes. El uno por acción, el otro por omisión, ¿cierto? El uno por palabras y el otro porque no hace lo que el Señor le ordena. Entonces, la deducción, el Señor les hace deducir o concluir. Bueno, si estos 2 hijos son desobedientes, ¿quién es el hijo obediente? ¿Quién hizo la voluntad del Padre? Y Él los lleva al contexto de lo que está hablando acerca de Juan el Bautista y acerca del Cristo mismo. Ahora, esto era lo que el Señor quería hacerles ver. Pero en esta parábola, la segunda parábola, el Señor Jesús pasa de la confrontación al juicio. El Señor aquí, en esta parábola, le revela el juicio de Dios por la maldad de los judíos al rechazar al Hijo de Dios y al pretender usurpar el reino de Dios. La problemática que presenta, que expone la parábola, es que los malvados labradores lo que querían era usurpar y desplazar al Señor de la viña, desplazar del puesto al Señor de la viña. Y como es un simbolismo con Israel, entonces les estaba hablando de que los judíos, los fariseos, los dirigentes judíos estaban pretendiendo usurpar el reino de Dios. Ahora, para poder entender este texto, vamos a meditarlo en 3 aspectos que nos hablan. En primer aspecto vamos a ver la parábola y su simbolismo. En segundo aspecto vamos a ver la parábola y su aplicación. Y en tercer aspecto vamos a ver la parábola y sus consecuencias. Es fácil de aprender. Son 3 cosas que nos enseña el texto o la parábola: el simbolismo, la aplicación y las consecuencias. ¿Qué habla el pastor el domingo? El pastor nos habló sobre la parábola de los labradores malvados y nos enseñó el simbolismo, la aplicación y las consecuencias. Amén. Esto es para que tengamos presente la palabra de Dios, porque esto no es para verlo solamente el domingo y salir a la casa y quedar como si nada. No, esta palabra debe ser meditada en tu mente y en tu corazón en toda la semana. Y debes preguntarte y debes confrontarte a ti mismo. Vamos a empezar mirando la parábola y su simbolismo.
Dice, escuchen otra parábola. Había un propietario que plantó un viñedo, lo cercó, cavó un lagar y construyó una torre de vigilancia. Luego arrendó el viñedo a unos labradores y se fue de viaje. Cuando se acercó el tiempo de la cosecha, mandó sus siervos a los labradores para recibir de esto lo que le correspondía. Los labradores agarraron a estos siervos, golpearon a uno, mataron a otro y apedrearon a un tercero. Después le mandó otros siervos en mayor número que la primera vez, y también los maltrataron. Por último le mandó a su propio hijo, pensando, a mi hijo se lo respetarán. Pero cuando los labradores vieron al hijo, se dijeron unos a otros, este es el heredero, matémoslo para quedarnos con su herencia. Así que le echaron mano, lo arrojaron fuera del viñedo y lo mataron. Hasta aquí el texto de la palabra. Primero, debo advertirles, hermanos, que esta parábola no se limita al tiempo de los judíos. De pronto podríamos pensar, bueno, esto se limita al tiempo de los judíos, es para los judíos. No, al igual que toda la Biblia, toda la palabra de Dios te habla. Toda la palabra de Dios nos corresponde hoy, 2000 años después de este relato. Nos corresponde esta palabra, nos toca. Estamos inmersos, somos participantes de esa parábola. Estamos en alguno de los dos lados de la parábola. En la anterior parábola que estuvimos estudiando la semana pasada, el Señor Jesús hace un simbolismo. Ahora en esta parábola continúa la misma línea de interpretación. La parábola es un simbolismo. Y la parábola, al igual que los dos hijos, está dirigida a Israel como la viña del Señor. Y los malos labradores como los dirigentes judíos que habían obrado mal contra el Señor. Esta parábola fue tomada de Isaías 5, 1 al 7. Vamos a dirigirnos allá a Isaías capítulo 5, versículos 1 al 7. Isaías 5, 1 al 7. Muchas gracias. Vamos por ahí. ¿Por qué? Porque es la base, es el fundamento de esta parábola. Isaías 5, 1 al 7 dice: cantaré en nombre de mi amigo querido una canción dedicada a su viña. Mi amigo querido tenía una viña en una ladera fértil. La cavó, la limpió de piedras, la plantó con las mejores cepas, edificó una torre en medio de ella y además preparó un lagar. Él esperaba que diera buenas uvas, pero acabó dando uvas agrias. Y ahora, hombres de Judá, hombres de Jerusalén, juzguen entre mi viña y yo. ¿Qué más se podría hacer por mi viña que yo no lo haya hecho? Yo esperaba que diera buenas uvas, ¿por qué dio uvas agrias? Voy a decirles lo que haré con mi viña. Le quitaré su cerco y será destruida, derribaré su muro y será pisoteada, la dejaré desolada y no será podada ni cultivada. Le crecerán espinos y cardos, mandaré que las nubes no llevan sobre ella. La viña del Señor Todopoderoso es el pueblo de Israel, los hombres de Judá, su huerto preferido. En la viña el Señor habla de una parábola. Perdón, la parábola de la viña, el Señor se refiere a esa parábola que Él le dijo a los judíos en Isaías capítulo 5. De tal manera que aquellos dirigentes judíos sabían concretamente a qué se estaba refiriendo el Señor. Cuando el Señor dijo, había un propietario que plantó un viñedo. Ahí la palabra propietario es oikonespotes, que se refiere a un padre de familia, a un padre de una familia. No es simplemente un hombre que tenía un terreno y una viña, no, es un padre de familia. Y este padre de familia simboliza a Dios el Padre, como dueño de la nación de Israel, por redención. Él es dueño de Israel porque Él redime a Israel, lo redime del pueblo de Egipto. Pero no solamente lo redime, sino que Él paternaliza, asume paternidad sobre Israel. Y lo que dice aquí en el canto de la viña, dice, Él tenía una viña en una ladera fértil.
Él cuidó de plantar su viña en una ladera fértil. Y esa ladera fértil se refiere precisamente a esa región donde Él puso a Israel. Una ladera fértil bañada junto con el río Jordán, del que descendían las aguas del monte Hermón, que venían los vientos del Mediterráneo. Una región verdaderamente fructífera. Y dice que la acabó, la limpió de piedras y plantó las mejores cepas. Él escogió lo mejor que Él quiso, lo mejor que Él dio para ese pueblo que era Israel. Pero además de eso, dice que Él la acabó en un lugar especial, la puso en un lugar especial. El Señor desplazó a todos esos pueblos paganos que habían allí, los amorreos, los jebuseos, todos esos feos, ¿cierto? Los desplazó de allí para poner a su pueblo amado, como dice allí, los hombres de Judá son su huerto preferido. El Señor muestra su amor paternal para la nación de Israel. Cuando dice, volviendo allí a la parábola, que la cercó, cavó un lagar y construyó una torre de vigilancia, nos muestra todos los privilegios que Él le da a la viña. La cercó quiere decir que Él le puso un vallado, una protección para que sus enemigos no le hicieran daño. Y cuando habla del lagar, significa que la viña produciría buen fruto. El Señor estaba esperando una viña que produjera buen fruto. Y el fruto de la viña es llevado al lagar, donde es pisada y se produce el vino. Por supuesto, un vino nuevo y bueno. La palabra vino nuevo en la Biblia nos habla del gozo de Dios, de la presencia del Espíritu Santo, del fruto del Espíritu Santo en el pueblo de Israel. Ahora, también habla de una torre para que los vigilantes advirtieran los peligros. Y aquí nos habla de los profetas que iban a estar atentos como atalayas que iban a anunciar al pueblo los peligros que se acercaran, que advirtiera de los peligros. En fin, esta parte nos habla de que la viña era próspera, era cuidada y era provista por Dios. ¿Y quién es la viña? Israel. El Señor está diciendo allí a los fariseos y a los dirigentes religiosos, es que he hecho de Israel una nación bendita, cuidada, protegida. Ustedes han sido una viña labrada por mi Padre, cuidada por mi Padre, provista por mi Padre, anunciada de todo peligro por mi Padre. Entonces, mi Padre espera que produzca un buen fruto. ¿Y cuál era el fruto que el Señor esperaba de Israel? El mismo Isaías dice luego que el Señor quería que Israel, esa nación amada, prosperada, bendecida, fuera la imagen representativa de Dios en todas las naciones de la tierra. Él quería que todas las naciones de la tierra miraran que el verdadero Dios estaba en Israel y todas las naciones corrieron a Israel, pero ellos hicieron todo lo contrario. Fueron la peor imagen de Dios sobre la patria. El Señor quiere que su viña sea, que su nación, hoy en día la iglesia, sea quien muestra la gloria de Dios al mundo y que el mundo corra a Dios por medio de ese pueblo que el Señor levanta. El Señor espera ese fruto. Ahora, dice el texto que luego arrendó el viñedo a unos labradores. Y aquí es asombroso que el Señor no la arrendó a cualquier negociante. Él la pudo haber arrendado a un negociante. Un buen negociante es hábil, piensa las cosas y dice: hombre, esta viña es productiva, entonces yo le voy a pagar el arriendo al arrendador, yo le voy a producir el fruto, le voy a llevar unas buenas uvas y le voy a llevar un gran vino, voy a pagar el arriendo al propietario.
Pero no, el Señor no se la da a un negociante o a un patrón. Él se la entrega a labradores sencillos. ¿Y esto qué significa? Significa la delegación que el Señor le da a los dirigentes judíos, a aquellos a quienes Jesús estaba hablando. Porque dice, y se fue de viaje. Entonces, que el Señor, en la historia de Israel, Él deja a sus representantes, los profetas, los sacerdotes y los reyes, para que ellos guíen a la nación de Israel. Y Él se va de viaje, más bien mira cómo se va desarrollando su pueblo Israel y lo va cuidando. Ahora, el versículo 34 dice, cuando se acercó el tiempo de la cosecha, mandó a sus siervos a los labradores para recibir de eso lo que le correspondía. El propietario demanda fruto de su inversión. Es lo lógico. Cualquiera va a un banco y pone su dinero para que le produzca una tasa de interés. O hace un préstamo para que produzca una tasa de interés. O monta un negocio, un restaurante, una cafetería, una peluquería, una barbería. ¿Para qué? Para que le produzca fruto. Nadie hace inversión para perder. Todos quieren ganar. ¿Por qué? Porque así es nuestro Dios. Nuestro Dios plantó la viña para que la viña produzca fruto. Creó el mundo para que el mundo produzca fruto. Creó o formó la nación de Israel para que Israel produzca fruto. Pero también Él hizo la iglesia para que la iglesia produzca fruto. Entonces el Señor dice que Él demanda fruto de su inversión. Y con toda confianza, Él cree que los labradores van a ser honestos. ¿Y por qué van a ser honestos? Porque es un gran privilegio que le haya dado el gobierno o el arriendo de su viña a la gente más necesitada, a la gente más sencilla, y que en el agradecimiento paguen correctamente, sean honestos con su arrendador. Pero ¿qué hicieron ellos? Versículo 35 en adelante. Los labradores agarraron a esos siervos, golpearon a uno, mataron a otro y apedrearon a un tercero. Entonces el Señor manda allí 3 avanzadas. En la primera avanzada manda a unos siervos. A uno lo matan, a otro lo maltratan y a otro lo apedrean. ¿Qué hubiera hecho el labrador de la viña? Inmediatamente se va él con la policía y saca a esos malditos. Inmediatamente lo saca. No hay más que hacer. Pero ¿qué hace el labrador de esta viña tan especial? El dueño de esta viña que es tan especial. Él le da largas, extiende su misericordia. Y dice, bueno, voy a enviar una segunda avanzada. Entonces en esa segunda avanzada mandó a otros siervos, el mayor número los envía, a ver si con esto, bueno, van a ser más, entonces ahora sí van a pagar, va a tener misericordia de ellos. No, de la misma manera los maltrataron. Por ello, la parábola ha sido denominada la parábola de los labradores malvados. Porque estos hombres realmente fueron malos. Después de ser tan beneficiados con el trabajo, con la producción de una buena viña, no solo no quisieron pagar el arriendo, rendir fruto, sino que cogieron a los mensajeros, los apedrearon, los golpearon y maltrataron y hasta mataron. Asimismo, fue como obraron los principales líderes judíos. A pesar de haber sido beneficiados por el llamamiento y la bendición de ser pueblo de Dios, ellos pretendieron enseñorearse de lo que no les pertenecía. ¿Qué era lo que en últimos ellos querían tomar? Vamos a ir al texto. Dice, cuando se acercó el tiempo de la cosecha,
mandó a los labradores para recibir de estos lo que le correspondía. El Señor estaba demandando lo que era justo. Pero ¿qué hicieron ellos? Ellos se querían quedar con el viñedo. Ellos se querían quedar con el viñedo. Ellos querían usurpar el puesto del dueño del Señor. Vemos allí la extensión de la misericordia y la bondad del dueño. Tardó en enojarse, como dice el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. Tuvo paciencia, enviaba a uno, enviaba a otro, a ver si ellos de buena gana respondían, se arrepentían, pero su corazón realmente estaba endurecido. Hasta el punto que, versículo 37, por último les mandó a su propio hijo, pensando, a mi hijo sí lo respetarán. Pero cuando los labradores vieron al hijo, se dijeron unos a otros, este es el heredero, matémoslo para quedarnos con su herencia. ¿Cuál era el deseo de los labradores? La codicia, quedarse con la herencia. Así que le echaron mano y lo arrojaron fuera del viñedo y lo mataron. Obsérvese que allí el Señor dice, mandó a su propio hijo. No dice a uno de sus hijos, mandó a su propio hijo, el hijo único. Aquí el Señor Jesús se le revela como el Mesías, el hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, como Juan Bautista, y ellos lo sabían, lo había presentado en Juan 1:14. El hijo debía ser respetado por los labradores. ¿Por qué debía ser respetado? Porque el hijo traía la identidad del Padre. Cuando el Señor hizo el negocio con los labradores de la viña, con los propietarios de la viña, hizo el negocio con los propietarios de la viña, Él se presentó personalmente. Lo vimos en la primera enseñanza. Cuando en el monte de Sión, cuando en el monte del Sinaí, el Señor se presenta personalmente y les da las leyes. Entonces allí el Señor los llama su pueblo, su viña. Y estos labradores podían ver en el Hijo las mismas características del Padre. Lleno de gracia, lleno de verdad, lleno de autoridad. Hablaba las palabras del Padre. Yo no hablo las palabras que yo hablo, no son mías, son las palabras que mi Padre me ha dado. Y siempre el Hijo andaba representando al Padre. Para los judíos principales era fácil identificar que el Hijo era semejante al Padre. Pero ¿qué sucedió? El Hijo debiera ser respetado. Pero no lo respetaron, no lo recibieron, lo mataron. Y esta era una clara acusación del Señor Jesucristo a aquellos judíos. ¿Por qué? Porque aquellos judíos esa semana ya estaban tramando cómo iban a matar al Señor Jesús. Toda la semana ellos estaban pensando, y ahora, ¿cómo matamos al Señor Jesús? Ahora, miremos bien que, como ya lo dije, esta analogía no se limita a los judíos. Esta es la actitud de todos los seres humanos en todo tiempo. Desde la creación, la viña es del Señor. Y los labradores, a partir de Adán, somos los hombres malvados. Porque en la parábola, los labradores malvados representan al pecador que quiere usurpar el trono de Dios. Miren, dice, este es el heredero, matémoslo para quedarnos con su herencia. ¿Qué fue lo que dijo la serpiente a Adán y a Eva? Oh, no es cierto que ustedes van a morir. Lo que pasa es que Dios sabe muy bien que cuando ustedes coman del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, ustedes van a ser como Dios, igualitos a Dios. Y si ustedes son iguales a Dios, ¿para qué Dios bájenlo de su trono y ustedes se ponen en el trono de Dios? ¿Qué fue lo que el diablo le trajo a Adán y a Eva? Usurpen el trono de Dios.
róbenle la viña al Señor. Y eso es lo que hace todo pecador, como lo estaba yo enseñando en la primera enseñanza. Yo no preparé las dos enseñanzas bajo la misma perspectiva. Ni siquiera estaba pensando en la analogía. La primera enseñanza fue preparada hace más de 15 días. Cuando estaba preparando la segunda enseñanza y estaba estudiando, no hice la analogía. Ahora sí me vengo a dar cuenta de cómo el Señor une las dos enseñanzas. Esto es providencia de Dios. Entonces aquí viene la comparación con la realidad humana. El pecador quiere usurpar el trono de Dios, quiere matar a Dios, quiere cometer deicidio. El hombre no quiere el reino de Dios. El hombre natural aborrece la ley de Dios, aborrece que Dios esté sentado en su trono. Por esa razón, el hombre quiere sacar a Dios de su trono, rechazan al Hijo y lo matan. Pero lo peor del caso es que esto no solamente identifica al hombre vano pecador, al hombre natural, identifica al pueblo de Israel, a los judíos, a los dirigentes que pelearon contra Cristo, contra el Mesías. Esto identifica también a la iglesia, hermanos. Esto nos muestra una iglesia que en esta época es falsa. ¿Por qué es falsa? Porque rechaza la autoridad de Cristo. Así como los judíos, los dirigentes judíos se quisieron enseñorear de la viña, hoy los dirigentes de la iglesia, que se llaman los apóstoles, profetas, ya hay hasta patriarcas, ¿no? A nadie le gusta ser pastor miserable. Hoy en día tienen que ser apóstoles, hoy tienen que ser patriarcas, cosas así, profetas. Estos se quieren enseñorear de la viña y no le quieren dar fruto al Señor. Por eso les molesta tanto que se predique la palabra en la iglesia, la palabra de verdad. Porque al hombre no le gusta la palabra. A ustedes, hermanos, a mí, no nos gusta ser confrontados con su pecado. Pero por lo menos por la gracia del Señor y por el Espíritu Santo estamos aquí sentados y lo soportamos y somos edificados. Pero ¿cuántas personas han pasado que han aborrecido la enseñanza? Porque son como los labradores malvados. Aborrecen la enseñanza de la verdad. Vamos a ir a 2 Timoteo, capítulo 4. Segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo. Segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 4. Y se dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos. Vamos a ir desde el 3, los 3 y 4. Porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que llevados de sus propios deseos se rodearán de maestros que les digan las novelerías que ellos quieren oír. Dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos. Aborrecen la palabra de Dios, aborrecen la ley de Dios. Así como los fariseos quieren enseñorearse de la viña, aborrecen la ley de Dios, en donde el Señor dice: Él es el dueño de la viña, nosotros somos los arrendatarios y como buenos labradores debemos dar fruto. Hoy los que se enseñorean de la viña dicen: nosotros somos los señores de la viña y el fruto es para nosotros, no para Dios. Queremos fruto para nosotros. Ahora vamos a leer la parábola en su aplicación. Versículo 40. Ahora bien, cuando vuelva el dueño, ¿qué hará con sus labradores? Hará que esos malvados tengan un fin miserable, respondieron. Y arrendará el viñedo a otros labradores que le den lo que le corresponde cuando llegue el tiempo de la cosecha. Les dijo Jesús: ¿no han leído nunca en las Escrituras? La piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular. Esto es obra del Señor y nos deja maravillados. Por eso les digo que el reino de Dios se les quitará a ustedes y se les entregará a un pueblo que produzca los frutos del reino. El que caiga sobre esta piedra quedará despedazado, y si ella cae sobre alguien, lo hará polvo. Esta pregunta tenía la intención de hacerles caer en cuenta de su grado de pecado y de conducirles al arrepentimiento.
Y a pesar de que su respuesta fue correcta, debido a la dureza de su corazón, ellos no podían comprenderla, ni aún la respuesta que ellos dieron. Y continuaron en su pecado, y por ello el Señor les anuncia juicio. Es un juicio que el Señor lo anuncia, pero con las mismas palabras de ellos. El Señor los lleva a una encerrona. El Señor les da una parábola y les hace una pregunta. ¿Qué hará el Señor de la viña con esos labradores? Y la respuesta es lógica. El problema es que ellos dieron la respuesta lógica para otros, para los labradores malvados. Pero ellos no se miraron hacia sí mismos. Y eso es lo que nos pasa a nosotros. Somos rápidos para acusar a otros, pero no somos rápidos para vernos a nosotros mismos. El Señor dice: el dueño de la viña los destruirá. No tendrá más misericordia de ellos. Literalmente los matará. Y también dice que les quitará el viñedo. Este es el juicio de Dios para los malvados de todo tipo, para los que rechazan el Evangelio y no aprecian la vida del Señor, la vida del Señor que es su reino. Ahora el Señor les confirma la condenación y les lleva al Salmo 118. Es un salmo mesiánico y era un salmo que de ellos era conocido. Y estas palabras del Señor, del Salmo 118, podríamos decir que son una burla hacia ellos o una afrenta hacia ellos. Porque el Señor, en esa época de la Pascua se cantaba ese salmo. Es uno de los salmos Jalel, que se cantaban para el tiempo de la Pascua y eran muy conocidos, eran populares, como Sublime Gracia en nuestros días, como el himno al Padre en nuestros días. Se dice que cuando el Señor Jesús salió del cenáculo, se fueron al monte, ellos cantaron el himno. Parece que era este himno basado en el Salmo 118. El Señor les confronta y le dice: ¿acaso ustedes no han leído las Escrituras? Como quien dice, esto se lo saben ustedes, pero de mente, de cerebro, no de corazón. No han leído nunca las Escrituras. ¿Qué es lo que ustedes tanto cantan? Porque las Escrituras dicen: la piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular. ¿Esto es obra del Señor y nos deja maravillados? Yo soy la piedra angular. Ustedes están desechando la piedra angular de la construcción del nuevo templo del Señor. Los judíos conocían y cantaban la Escritura, pero no querían aceptarlo. La rechazaron, aún teniendo enfrente el cumplimiento de esas Escrituras, el Mesías. Los dirigentes judíos rechazaron a Cristo. Lo consideraron inservible, una piedra que no servía. Lo consideraron que él no era el rey. El fundamento y la razón del reino de Dios es Cristo. Y aquellos judíos lo estaban rechazando. Y esta es la razón de la condenación. El Señor dice por allá en Juan capítulo 3. Esta es la condenación. Versículo 19, 3:19. Esta es la causa de la condenación, que la luz, Cristo, vino al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz, porque sus hechos eran perversos. ¿Cómo eran los labradores? Perversos. Ahí se estaba refiriendo el Señor a ellos. La razón de la condenación de los judíos es que la luz vino al mundo y ellos lo rechazaron. Ese mismo Cristo rechazado como Cordero va a venir como juez supremo y aplicará sentencia a todos los que le rechazaron como piedra. Ahora vamos a ver las consecuencias de la palabra. Por eso les digo que el reino de Dios se les quitará a ustedes y se les entregará a un pueblo que produzca los frutos del reino. El que caiga sobre esta piedra quedará despedazado, y si ella cayere sobre alguien, lo hará polvo.
Cuando los jefes de los sacerdotes y los fariseos oyeron las palabras de Jesús, se dieron cuenta de que hablaba de ellos y buscaban la manera de arrestarlo, pero temían a la gente porque se lo consideraban. Los judíos, conforme a la providencia de Dios, terminaron asesinando al Hijo, cumpliendo sus perversos planes, como lo declaró en la palabra. Pero ello fue lo que produjo redención para los labradores de la nueva viña, o sea, nosotros. Asimismo vino el juicio que el Señor declaró sobre ellos. La viña fue entregada a otros labradores que sí produjeran fruto. Esta es la iglesia. Israel fue destruida en el año 70 por Tito Livio. Ese Israel nacional no volvió a existir. No existe. Ese llamado Israel que supuestamente renació en 1948 no es el mismo Israel de la Biblia. Eso es una nación que puso el nombre de Israel, pero ellos no tienen nada que ver con ese Israel espiritual del antiguo pacto. ¿Cuáles son las consecuencias? Versículo 44 dice: el que caiga sobre esta piedra quedará despedazado. A pesar de que muchos de los principales sacerdotes le rechazaron en ese momento, fueron muchos los que, habiendo sido religiosos judíos, posteriormente por la obra del Espíritu Santo, les fueron abiertos los ojos y cayeron quebrantados sobre la roca, reconociendo sus pecados y viniendo al arrepentimiento, y vinieron a formar parte de esa nueva viña y de esos nuevos labradores de la viña. Hechos capítulo 6, versículo 7. Hechos capítulo 6, versículo 7. Hechos capítulo 6, versículo 7. Dice así: y la palabra de Dios se difundía. El número de los discípulos aumentaba considerablemente en Jerusalén, e incluso muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Algunos meses después se estaba escribiendo esto, quizás 1 o 2 años después. Muchos de los sacerdotes. ¿Cuáles sacerdotes? Pues los mismos que estaban en el Sanedrín, en el templo aquel día, y que negaron al Señor Jesucristo, y que escucharon la parábola, y que se dieron cuenta, como lo dice ya, se dieron cuenta que hablaba de ellos. Y ellos mismos buscaron matarlo, pero le tenían miedo a la gente, porque era profeta. Sin embargo, también la sentencia dice: y si ella cae sobre alguien, lo hará por él. Los que persistieron en su pecado fueron destruidos y luego echados al fuego eterno. Estos hombres no eran locos ni ignorantes, eran sacerdotes principales, ministraban en el templo, eran teólogos, estudiosos de la palabra, y sabían no solo lo que el Señor Jesús les estaba refiriendo, sino ellos podían darse cuenta que ese Jesús era el Mesías y lo estaban rechazando. Tuvieron más temor de las gentes, tuvieron más temor de perder su privilegiada posición que del Señor. Esta es la causa de su condenación. Jesús vino a ellos y lo rechazaron. Y volvemos a Juan capítulo 3. Juan capítulo 3, versículos 18 y 36. Dice: el que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del unigénito de Dios. Y en el versículo 36 dice: el que cree en el Hijo tiene la vida, el Hijo unigénito del Padre, aquel a quien el Señor mandó a los labradores malvados: vaya y traigan el fruto de mi viña. Y ellos lo mataron. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rechaza al Hijo no sabrá lo que es esa vida, sino que permanecerá bajo el castigo de Dios. Estos hombres rechazaron a Cristo y por esa razón fueron juzgados y condenados. ¿A qué aplicaciones prácticas hemos de llegar? Como lo dije desde el comienzo, esta parábola es actual. Nos toca a nosotros. En primer lugar, nos debe llevar a un examen. ¿Qué
tipo de labrador eres tú? La parábola nos habla de dos tipos de labradores. La parábola nos habla de los labradores malos, pero luego el Señor refiere a otros labradores que sí paguen rindan el fruto al Señor. ¿Qué tipo de labradores? ¿Cuál es tu fruto para el Señor de la viña? Recuerda, la palabra dice, por sus frutos los conocerán. Cuando la palabra viene a tu vida, es para que te examines y mires qué fruto estás dando para el Señor. ¿Eres labrador malvado o eres labrador que rinde frutos? Y si por la palabra hoy reconoces que has sido un labrador malvado, que no has producido el fruto para el Señor, hoy viene la buena noticia a tu casa. Hoy viene la salvación, el Evangelio, y te llama a Cristo. Él tiene el poder para transformarte en un buen labrador que sí produzca fruto. Si tú no estás produciendo fruto, clama al Señor. Señor, hazme un labrador que produzca fruto. Porque si tú no produces fruto, vas a terminar como estos labradores malvados. Mira, este pueblo era religioso, eran principales. Por eso esta palabra me toca a mí. Si yo no rindo el fruto para el cual me envió el Señor, oh hermanos, seré considerado un labrador malvado y seré echado al fuego del infierno. Pero es un pastor. No importa. Por sus frutos los conocerán. ¿Saben? Muchos de esos famosos pastores, teleevangelistas, telepastores, que aparecen en enlace, que son elocuentes y que convencen a la gente y que son idolatrados por la gente, la gran mayoría de ellos van para el infierno si no se arrepienten. No crean que son ovejitas del Señor o pastores del Señor. Son lobos rapaces que se enseñorean de la viña del Señor, labradores que no producen el fruto. Por eso debemos cuidar. Por eso delante del Señor, al preparar los sermones, debo cuidar de que sean sermones bíblicos. No importa si a ustedes no les gusta. Porque mi pretensión no es que yo le caiga bien a la gente. Yo no quiero temerle a ninguna persona. Ustedes saben, estoy trabajando con una comunidad quichua. Difícil, no es fácil. Ellos provienen de una mezcolanza de creencias a través de 30 años de trabajo con diferentes pastores de diferentes contextos y tienen una mezcla de todas las cosas. Pero igual ya tengo que pararme y declararles la verdad. Y no me importa, ni les tengo miedo a que cuando me baje del púlpito me lleguen a decir, muchas gracias Pastor Héctor, hasta aquí sus servicios. ¿Saben? No sería la primera vez que me lo hacen. En Caucasia estuvimos trabajando por casi un año o más. Y la iglesia aportó para eso. Esta iglesia aportó para eso. Y un buen día el pastor de allá me dijo, señor Romero, muchas gracias por su servicio, pero no lo queremos más aquí. Le dije, gracias, gracias, porque eso me demuestra que yo estoy predicando la verdad. Y yo no quiero agradarle a la gente, porque el Señor no me llamó a agradar a la gente. Yo tengo deuda con Cristo. Yo tengo que rendirle fruto a Cristo. Y la viña tiene que rendirle fruto a Cristo. ¿A quién rindes fruto? ¿Te da miedo de la gente? ¿Te da miedo que en tu casa te llamen cristiano? ¿Te da miedo que tus amigos carismaniáticos te digan, ¡oh! Esas iglesias no tienen el Espíritu Santo. Miren, nosotros hablamos en lenguas, hacemos milagros, levantamos muertos. Y a ti te da temor de esa gente. Para nada, hermanos. Porque mi deber no es con los hombres. No le tengo miedo a la gente, pero le tengo un gran honor y temor reverente, mi Señor. Y es lo que yo te digo. Si tú ves que no le estás rindiendo fruto al Señor, arrepiéntete y ven a Cristo. Quizás no tenemos hoy una persona que venga por primera vez, pero quizás algunos de los que ya llevan 16 años viniendo
todavía son labradores malvados. Hoy ha llegado el tiempo del arrepentimiento. Ven a Cristo y clama para que Él te convierta en un labrador que produce fruto. A los creyentes, a los hermanos, comprendamos que fue solo por la paciencia y la gracia del Señor, porque nosotros fuimos en el pasado esos labradores malvados, labradores que ahora no somos buenos, somos solamente redimidos. Por eso el Señor te dice: sé un buen labrador, trabaja en la viña del Señor, porque aunque Él tiene extensiva paciencia, definitivamente vendrá a pedirte el fruto de su viña. Él está atento y Él va a pedirte frutos. Dios es juez justo y va a reclamar, porque Él envía su palabra para que produzca fruto, y Él va a demandar ese fruto de ti. ¿Qué le vas a presentar al Señor? No seas un mal labrador, porque caerás bajo el juicio de Dios. A Dios nuestro Señor sea la gloria por siempre. Amén. A Cristo Jesús sea la gloria en su iglesia por siempre. Amén. Que su iglesia Vindica Ríos de Gracia sea la iglesia que sirve con denuedo en la viña del Señor y que produce mucho fruto en Cristo Jesús para la gloria de Dios. Amén. Amén. Te ruego el favor de que vayamos a Romanos, capítulo 7, versículo 4. Y a través de este texto aplicativo de la enseñanza del sermón de esta mañana, vamos a celebrar la Santa Cena. Amén.